Y está conectado ahorita aquí del equipo de Ortiz y Asociados, precisamente a la licenciada Anel, que es con quien normalmente tenemos el contacto para, para accesar a las capacitaciones. Y bueno, para los que ya nos conocen, rápidamente les comento que ya vamos a tener próximamente cambio de imagen. No sé si se pueden dar cuenta en el logo. El logo que tenemos anteriormente ya no va a ser, de hecho ya lo tengo aquí atrás. Ese va a ser nuestro nuevo logo de Ortiz y Asociados, en Solución en Casa. Y recuerden que teníamos correos institucionales, tuvimos problemas con el servidor, ya todo eso quedó solucionado. Ya nuevamente volvemos a tener correos institucionales y de hecho, como la presentación se las hacemos llegar a aquellos que nos lo solicitan, pues ya vamos a tener aquí el contacto directamente con Anel. Ya no va a ser contacto de Gmail, sino contacto de Ortiz y Asociados. Y ya posteriormente les estaremos haciendo llegar todas las presentaciones con los nuevos logos y a través de los correos institucionales, también para que sus clientes les dé más seguridad, más confianza. Recordemos que hay algunos clientes que nos han solicitado que se firmen las pólizas directamente en nuestras oficinas por cuestiones de saber con quiénes están trabajando. Nuestras oficinas están abiertas. Si quieren venir hasta acá con Titlán y Izcalli, no tenemos ningún tema. Pero allá también estamos en proyectos de abrir nuevamente oficinas en la Ciudad de México. Recordemos que después de la pandemia tuvimos que cerrar, pero ahorita la idea es volver a tener oficinas más cerca de ustedes, incluso hasta para dar capacitaciones presenciales, sin necesidad de que vengan hasta acá, ¿verdad? Vamos a tratar de un tema que de hecho me han estado solicitando mucho, aunque ya es un tema que hemos visto en algunas ocasiones, pues prácticamente reforzar y recordarnos de algunas cosas que se nos hayan olvidado, ¿verdad? Y sobre todo, recordemos que todas las capacitaciones que nosotros les estamos ofreciendo a ustedes, aparte de que son gratuitas, siempre van a servirles a ustedes para poder amarrar más clientes. Aquellos clientes que te dicen, ¿y por qué contigo y no con la competencia? Pues bueno, tú le puedes dar una buena asesoría, que de todo esto se trata de eso, de que tengas armas y herramientas para que puedas asesorar a tu cliente y hacerle ver que contigo está tratando con un asesor profesional. La extensión de dominio, pocos saben qué es la extensión de dominio. De hecho, déjame decirte que a nivel legal hay muchísimos abogados, yo creo que más del 95% no tienen idea de qué es la extensión de dominio, y del restante, de los pocos que hay, pocos son los que saben cómo llevar un juicio de extensión de dominio. En nuestro caso, quien se encarga de la parte penal de estos niveles es el doctor Javier Alvarado. De hecho, sea de paso, es socio de nosotros, pero también fue mi maestro. Él fue el que me dio Derecho Penal. Y él es el que se encarga, de hecho, él fue el que me apoyó con diseñar la presentación. Obviamente, como buen doctor en Derecho, me lo dio muy técnico, ya lo acondicioné de manera de que pues todos lo podamos entender de una manera muy digerible, ¿verdad? Ya las cuestiones técnicas en caso de demandas, ya que lo vea él, todo el tecnicismo, pero para nosotros simples mortales lo vamos a ver de una manera bastante entendible para que ustedes también se lo puedan comunicar a sus clientes, ¿verdad? Que esa es la finalidad de todo esto, que el cliente sepa que van a tener un respaldo a través de ustedes para que sus propiedades no se las vayan a expropiar de alguna manera. Bien, ¿a quién va dirigido? Inmobiliarias independientes, asesores independientes, franquicias inmobiliarias. ¿Por qué pongo esto? Porque hay algunos asesores que me han comentado, oye, ya me salí de X franquicia y me dijeron que no me puedes dar ya tu capacitación. Mira, mientras tú estés trabajando con una franquicia, obviamente por ética, tienes que trabajar con la franquicia, no vamos a hacer negocios debajo del agua. Pero si tú ya te desprendiste de una franquicia y estás de independiente,
pues obviamente no tengo tema en seguir dando capacitaciones, ¿verdad? A todo el mundo se le hace la invitación, a todo el mundo se le hace llegar el link, el que guste conectarse, lo hacemos con todo gusto. Bien, extensión de dominio para arrendadores como datarios, hoteles, casas de huéspedes, terrenos, coches, etcétera. Todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles. Rápidamente, recordar las divisiones de Ortiz y Asociados. Recordemos que tenemos varias divisiones. Con ustedes estamos trabajando en la división inmobiliaria, donde estamos viendo las pólizas jurídicas de arrendamiento, créditos hipotecarios, cálculos fiscales y avalúos. División empresarial, donde estamos viendo compliance, contratos, de todo tipo de contratos, despidos, auditorías, avalúos. Nosotros le estamos trabajando a las empresas, somos el despacho jurídico de las empresas. La división legal, algunos de ustedes ya han solicitado esta parte para ver asuntos penales, mercantiles, civiles, laborales, fiscales y corporativos. La división capacitación, donde está la doctora María Luisa, que es la que se encarga directamente del colegio para formar abogados, para dar también especialidades, maestrías, doctorados e incluso algunos diplomados, por si les interesa o tienen algún familiar que quiere estudiar Derecho, con todo gusto coméntenos y los contactamos con la doctora María Luisa para que puedan entrar a este hermoso mundo de las leyes, ¿verdad? Y los pleitos y los cotorrazos ahí en los juzgados. La división comercial, donde vemos todo lo que tiene que ver con créditos, sobre todo empresariales, puentes, pymes, simple liquidez y el de factoraje. Como se pueden dar cuenta, la Ortiz y Asociados abarca muchas áreas, pero pues obviamente estamos más conocidos en el ramo inmobiliario por pólizas y créditos. Bien. Entramos en materia, antecedente social. ¿Para qué surge la ley de extinción de dominio? Esto es para parar y controlar los delitos que producen desmesuradas ganancias y con ello el fortalecimiento de la delincuencia nacida en el país de Colombia. Lo que es la extinción de dominio, de alguna manera México tuvo que ingresar a él por los tratados internacionales que tiene, y más allá de lo que comentan aquí de la delincuencia que se desató en Colombia hace muchos años, pues también tenemos un vecino que a todo el mundo le echa pleito y con todo el mundo se mete y quiere ser el papá de todos, ¿verdad? Y por lo tanto ha ganado enemigos hasta en de su propia nacionalidad. Estamos hablando de nuestro vecino del norte, y también pues la idea es tratar de alguna manera evitar el terrorismo que llegue a Estados Unidos. Por lo tanto, México tuvo que entrar a estos tratados internacionales, no por convicción, sino por obligación, pero tenemos la referencia de que todo el narcotráfico venía de Colombia. El antecedente legal tiene obviamente a la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención de Viena y todo lo que les estaba comentando de los tratados internacionales a los que México tuvo que ingresar. Ahora bien, vamos a ver en materia lo que es la extinción de dominio. Aquí, para los que no tienen mucho conocimiento de la parte legal de lo que es las leyes, los delitos, dependiendo del tipo de delito, se van tipificando asuntos civiles, se van tipificando asuntos mercantiles, penales, etcétera, dependiendo del rubro. La mayoría de los abogados tienen la idea de que la extinción de dominio se lleva por la parte penal, y no es por la parte penal, sino es un proceso que se lleva por la vía civil. ¿Qué tiene que ver esto? Pues mucho, porque si un abogado no sabe cómo entablar una demanda de extinción de dominio, pues obviamente tienes prácticamente el caso perdido. La extinción de dominio se está llevando por la vía civil en los casos que estamos viendo nosotros, que es de las propiedades particulares de nuestros clientes.
Por lo tanto, se hace una carpeta de investigación y obviamente se hace el proceso, por eso muchos han con la idea, se hace el proceso penal en contra del delincuente y obviamente esto se hace a través de un juez de lo civil. Ahora, para que nuestros clientes no vayan a perder sus propiedades, se hace este proceso y hasta que salga la sentencia condenatoria de un juez, se sabrá si nuestro cliente se le recupera su propiedad o si la puede llegar a perder. Pero insisto, aunque sea un proceso del marco penal, se está viendo a través de un proceso civil. Por eso es muy importante saber o conocer del tema, porque si los abogados que están allá afuera no tienen idea, lo más seguro es de que tu cliente pierda su propiedad por desconocimiento. Ahora, ¿dónde está en nuestra Carta Magna? ¿En dónde está en la Constitución tipificado lo que es la extinción de dominio? En el artículo 22, en su párrafo tercero, dice: la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Aquí es donde ya nos está indicando cuál es el procedimiento que se tiene que hacer. Todo es por la vía civil y a través y autónomo del penal. ¿Y por qué dice que es un procedimiento jurisdiccional? Porque al ser un procedimiento local, si estamos hablando de la Ciudad de México, se tiene que ver a la Ciudad de México. Si estamos hablando del Estado de México, le corresponde la jurisdicción de los juzgados civiles del Estado de México y del municipio donde se esté llevando a cabo. Por ahí vi que estaban conectados de Querétaro. Si es en Querétaro, obviamente de la misma manera. No sé si hay alguien de Toluca. De igual manera, en Toluca se tendría que llevar a través de del Ministerio Público de la localidad. Sí se va comprendiendo esta parte, que todo es a través de la vía civil. Ahora, las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo el interés público y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. ¿Qué significa todo esto? Que lo vamos a llevar a través de la jurisdicción local, apoyado con el gobierno estatal y con el gobierno federal. ¿Para qué? Si se extingue la propiedad, se le quita o se le recoge en caso de uno de los supuestos, que vamos a ver bajo qué supuestos, y en caso de que sí se tenga que extinguir la propiedad, se verá si está en condiciones de que se mande a un remate o se tenga que destruir la propiedad. Y cuando dice aquí que incluidos sus productos, van a llegar y van a quitar las propiedades, van a quitar negocios, van a quitar lo que tengan que quitar, junto con todo lo que esté dentro. No es de que, bueno, te voy a quitar esta fábrica que aparentemente se está utilizando para lavar dinero o se está utilizando para desvalijar autos, etcétera. Todo se quita y todo se manda a remate. ¿Dudas? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? No. Mismo artículo, Gracias. Gracias. El mismo artículo 22 dice: será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. Cuando la extinción de dominio empezó a tomar más auge, algunos decían que te iban a poder quitar tu propiedad sin necesidad de juicio. Y empezó a haber mucho amarillismo
referente a lo que era la extinción de dominio, y por eso había muchas dudas. Si no es que van a llegar y te van a quitar tu propiedad, si no puedes tú acreditarla. Bueno, pero aquí te está marcando dos cosas. Dice, cuya legítima presencia no pueda acreditarse y se encuentran relacionadas con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. ¿Qué significa esto? Que mucha gente se preocupó porque decían, es que van a empezar a quitarte las casas si no puedes acreditar que es tuya. Sí, pero no te pueden quitar una propiedad sin antes se haya demostrado que hay un delito en esa propiedad. Entonces, se tiene que conjuntar las dos cosas. Vas a perder tu propiedad cuando no puedas acreditar que es tuya y se haya cometido uno de los delitos que están aquí enunciados. Ojo, esto es lo que conlleva la extinción de dominio. No nada más, nada más estos delitos, no otro tipo de delitos que no estén enumerados aquí. Que esto es otro tema que me habían dicho, oye, es que quieren quitarle su propiedad por falta de pago de un banco y que van a proceder con la extinción de dominio. Nada que ver. Estamos hablando únicamente de delitos que están enumerados en la Constitución Política en el artículo 22. Estos sí son motivo de extinción de dominio, únicamente. Y para que te quiten tu propiedad, recalco, no debe, si no puedes acreditar que es tuya y si se cometió uno de los delitos que están aquí enunciados. Se tienen que conjuntar las dos cosas. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Carga de la prueba para el propietario. Esto es obvio, que eso es lo que muchos dicen. ¿Y por qué sobre el propietario? Porque es tu propiedad y si se cometió un delito en tu propiedad, es tu obligación, obviamente, tener que acreditar que tú no tuviste nada que ver y que sí es tu propiedad. A todas las personas que se consideren afectadas se les deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. Si se cometió un delito, se va a resguardar el inmueble. No me lo están quitando, todavía no está extinguido el inmueble. Está resguardado. Y la ley me dice que si es mi propiedad, tengo de derecho el poder defenderme y acreditar que esa propiedad tanto es mía y yo tenía el desconocimiento total de que esa propiedad se estaba utilizando para delitos tipificados para extinción de dominio. Ahora, vamos a ver aquí una pequeña diferencia que pónganme mucha atención, por favor, porque esto es materia incluso hasta para un diplomado o algún doctorado en penal. ¿Por qué se va por proceso civil y cuáles se van por procesos penales? Cuando en el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que la extinción de dominio va a proceder por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos y todos los que están aquí enumerados. Hace años era la Ley Federal de Extinción de Dominio. Y cuando hablamos de ley federal, estamos hablando, como dice aquí a la izquierda, Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Estaba marcado para todos los delitos sobre los inmuebles federales, los que les llamamos delitos de cuello blanco. Si algún funcionario utilizaba alguna propiedad federal para hacer mal uso, obviamente esos sí son procesos que se van por la vía penal. Eso ya le corresponde al gobierno federal. Los que estamos viendo de las personas de a pie, como tú y tu servidor, estos se van por el proceso civiles. Todo lo que tenga que ver con inmuebles particulares y que no sean federales. Por eso la ley se cambió a Ley Nacional de Extinción de Dominio.
y dejó de ser ley federal. Por eso cuando algunos de ustedes, sus clientes, me dicen, es que dice mi cliente que quiere utilizar su contrato que su abogado le mandó, y cuando vemos que dice ley federal de extinción de dominio, pues está pelas el abogado porque ni siquiera tiene idea de que la ley ya cambió. Que ya no es ley federal, sino es ley nacional. ¿Sí queda claro este punto? Por favor, díganme si sí, y si no, lo volvemos a remarcar, porque incluso este tema, por eso les decía, esto en concreto, ni siquiera los abogados tienen idea de si es federal o si es del ámbito local. ¿Sí queda claro cuándo aplica por la vía penal, que es cuando son inmuebles federales, y los procesos civiles, cuando son las casas y los inmuebles de todos nuestros clientes? ¿Sí queda claro la diferencia? Sí. Excelente. Y si no, luego me lo explican, ¿eh? A ver si es cierto. No es cierto. Recuerden que esto lo hacemos de una manera muy práctica para que ustedes también se lo puedan decir a los clientes de una manera muy entendible. Comentarios sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Qué es la extinción de dominio en concreto? La Ley Nacional de Extinción de Dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley, declarada por sentencia, ojo, declarado por sentencia de la autoridad judicial. O sea, te pueden quitar tu propiedad, sí, hasta que haya una sentencia, sin contraprestación ni compensación alguna por su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes. ¿Qué significa? Que te van a quitar tu propiedad siempre y cuando haya una sentencia y no te van a dar absolutamente nada. Por eso aquí dice sin contraprestación. No te la están comprando, te la están quitando. Ojo, por eso dice que sin ninguna contraprestación. A ver, entonces se tendría que conjuntar las dos condiciones o solo con que se haya cometido un delito ya puede haber problemas. Estoy viendo aquí el chat. Puede haber problemas si hay un delito, pero si tú compruebas que la propiedad sí es tuya, entonces nada más vamos a deslindar al propietario de cualquier responsabilidad para con los inquilinos o quienes habitaron o tuvieron la propiedad. Pero ya no va a estar en riesgo como tal el que se la quieran quitar. El problema es cuando no puedes acreditar que es tu propiedad. Obviamente no te van a devolver algo que no es tuyo legalmente. Aunque tú digas, es que yo la compré, sí, pero tienes que comprobar que la propiedad es tuya. Si no la compruebas, obviamente te la van a quitar. No sé si ya haya quedado claro, Silvia. Mario, Sí, oye, una pregunta. Cuando usamos las pólizas jurídicas, sí, muchas veces nos preguntan, ¿quieres con extensión de dominio? O sea, que se incluya. Y obviamente, pues decimos siempre que sí. sí. Pero sí, una póliza jurídica realmente sí te protege ante esta situación de que puedas perder tu propiedad. Sí, nosotros tenemos cubierta en tanto la Premium como la Oro, la extensión de dominio César. Por De eso es, acuerdo. Una póliza sencilla no lo tiene contemplado, ¿verdad? sí, Ah, ok. sí, Perfecto. sí, 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 sin problemas. Por eso, de hecho, en los contratos dice que el responsable de la investigación de los inquilinos es Ortiz y Asociados. Ah, ok, perfecto. Y de esa Gracias. manera, de hecho ya me estoy adelantando un poco, pero de esa manera deslindamos al propietario. Ah, ¿Por qué? excelente. Porque en su contrato dice que nosotros somos los responsables de hacer la investigación, no el propietario. Pero sí, sin problema. Perfecto. Ok, Gracias. por nada. Entonces, ya queda claro este punto. Pierdes tu propiedad únicamente bajo sentencia judicial. No porque lleguen y, no, pues ya te quitamos tu propiedad. Ni de parte de quién. No es que el juez lo determinó y dónde está la sentencia, ¿no?
No nada más es de que lleguen y pues ya te quité tu casa. ¿Que se ha dado? Sí, lamentablemente sí se ha dado, pero pues no es por la vía legal, ¿no? Si no llegan y te quitan tu casa por la mala. Conceptos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, me interesa que nos vayamos hasta abajo donde dice hecho ilícito. Dice, aquello que se refiere el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución y precisan en el artículo primero de esta ley. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión. Estos son los hechos ilícitos que están tipificados para la extinción de dominio. Se podría subir el volumen del micrófono de Marco, se oye muy bajo y en segmentos se corta. A ver, ¿ahí ya se escucha mejor? Sí, no, se escucha bien. ¿Sí? Yo creo que es el teléfono de esta persona. Ah, ok, entonces posiblemente sea tu teléfono, tu lap, Silvia. ¿Los demás sí me escuchan bien? Sí, yo te escucho perfecto. Ah, ok, bueno. Perfecto. Bien. ¿Queda claro entonces cuáles son los hechos ilícitos para extinción de dominio? Los que están aquí marcados. No te preocupes, te vamos a mandar la presentación para que no te preocupes. Vale. De todos estos, los que más nos preocupan es secuestro. Cuando ustedes van a rentar una propiedad, donde tenemos los focos rojos, y se los hemos dicho en otras capacitaciones, cuando te llegan te dicen, te pago todo el año por adelantado, no me pidas documentación, no me pidas póliza, etcétera. O cuando les dices, necesitamos que compruebes tus ingresos, no te los voy a comprobar porque eso es personal y no tengo por qué soltar esos documentos. Cualquier pero que te quieran poner para rentar una propiedad. Desde allí ya te empiezan a prender las alarmas de que hay algo raro con estas personas. Y las propiedades en ocasiones las ocupan para casas de seguridad. ¿Casas de seguridad qué? Casas de secuestro. Para todas las personas que están secuestradas, las llevan a esos inmuebles. ¿Por qué motivo se llega a dar estos supuestos? O luego nos dicen, ¿cómo es posible que no le quiten sus casas a los delincuentes? Pues es sentido común. Si yo me dedico a la delincuencia, pues no voy a utilizar mi casa para hacer un delito. Si Elena, al momento que terminemos la capacitación, me mandan un WhatsApp, por favor, o a Nel por correo electrónico para hacerles llegar la presentación. No hay ningún problema. Entonces, sí se va comprendiendo por qué nosotros necesitamos que nos comprueben quiénes son y a qué se dedican, porque los delitos, sobre todo el secuestro, utilizan inmuebles y por si llega la Fiscalía Especializada, llegan, rompen ventanas, puertas y todo y encuentran a las personas, pero luego los responsables se dan a la fuga. Obviamente no es su casa. ¿Sobre quién van a ir? Obviamente sobre el propietario. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. El famoso huachicoleo. ¿Dónde nos prenden las alarmas? Cuando te dicen, voy a rentar una bodega y voy a tener allí, no sé, hojalatería y pintura. Bueno, de entrada hay que tener cuidado porque pueden utilizar esas bodegas o esas naves para tener allí hidrocarburos almacenados. O sea, para romper ductos y ahí guardar los tambos de gasolina. ¿Qué otro pueden utilizar ahí mismo? Pues obviamente robo de vehículos. Que sea la fachada nada más, la mecánica o la hojalatería y realmente se dediquen al robo de vehículos o de autopartes. Recursos de procedencia ilícita también nos hace ruido. ¿Por qué razón? Porque los recursos de procedencia ilícita están tipificados en el Código Penal
artículo 400 bis, si no me recuerdo, y que también está tipificado como recursos de procedencia ilícita la evasión fiscal. El que tú no le digas al SAT tus ingresos reales. Ya está tipificado también como pues un recurso de procedencia ilícita si no lo estás tú reportando al SAT. Entonces, por eso es importante que los inquilinos nos comprueben sus ingresos, sea con estados de cuenta, sea con recibos de nómina, sea con la constancia de situación fiscal o algo que acredite a qué se dedican. Oye, fíjate que mi cliente se dedica a la estética y no está dado de alta en la Hacienda. Bueno, sus permisos correspondientes para que pueda abrir una estética. Mi cliente es doctor y no está dado de alta. Bueno, que nos mande copia de su cédula. Algo que acredite a qué se está dedicando, ¿verdad? Y de esa manera podemos nosotros argumentar que la persona sí tiene un ingreso lícito. Cuando hay problemas, cuando te dicen, pues es que me dedico a X cosa, ¿y cómo lo compruebas? No, no te lo puedo comprobar de ninguna manera. ¿Algún permiso? Por ejemplo, un spa. ¿Sí? ¿Cómo te puedo comprobar que me dedico al spa? Bueno, debes de tener por lo menos un diploma o algo que te certifique para que tú puedas dar masajes en un spa o algún curso o algo. Si no, pues eso nada más de que se me ocurrió poner un spa y no hacer nada, pues también va a ser un problema. Al rato se sale lesionado una persona o peor aún, llega a fallecer porque hiciste mal tu trabajo, va a haber un problema. Entonces, de alguna manera debes de justificar el giro al que tú te estás dedicando para que nosotros podamos respaldarte y darte la autorización para que entres y tomes posesión del inmueble. Por eso les agradezco que siempre me marquen, ¿verdad? Oye, Mario, fíjate que tengo un cliente que se dedica a esto, ¿cómo lo podemos comprobar? Bueno, buscamos la alternativa, pero de que nos tiene que comprobar a qué se dedica, nos lo tiene que comprobar. De la acción de la extinción de dominio. Artículo 7º. Dice, la acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. Esto ya lo vimos. En particular, bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos sin perjuicio del lugar de su realización. Lo que acabamos de ver. Si no puedes comprobarlo y hubo un delito tipificado de los que tenemos aquí, puede haber extinción de dominio. Si es otro tipo de situación, que, bueno, lamentablemente ya se los dije en otra capacitación, lamentablemente ya tuvimos 2 casos en el cual uno falleció la inquilina, tenía ella bipolaridad, si no me recuerdo, y tomó pastillas y se suicidó la chica. Y cuando llegó el esposo, fue el que se percató y fue el que reportó este hecho. Obviamente llegó la fiscalía y pues cerraron el departamento y se llevaron detenido al esposo. ¿Por qué? Porque lo estaban culpando a él de asesinato de su esposa. Allí, obviamente, el radio pasillo le empezó a decir a la propietaria que ya le habían quitado su departamento. Obviamente, cuando nosotros nos marca la propietaria, nos dice, licenciado, tengo un problema, fíjese que ya me quitaron mi departamento. ¿Y quién se lo quitó? No, pues llegó a la fiscalía porque la esposa del inquilino pues falleció y ya nos platicó todo. Ya le encargué a la licenciada Brenda, que es la penalista de las que van a las firmas. Dije, a ver, checa bien por favor este asunto. Ya investigó, ya checó, y sí tenían detenido al esposo, obviamente, porque o sea, el principal sospechoso, se deslindó la responsabilidad sobre él, y lo único que le dijimos a la doctora, que es la propietaria, que no se preocupara, que dejara que él se encargara de llevar todo el proceso para que le regresaran su departamento. Obviamente, pues la psicosis, ¿verdad? Y los vecinos, y te van a quitar tu departamento, y qué vas a hacer, y ya no te lo van a devolver, pero ni les haga caso a toda esa bola de chismosos, ¿no?
Nos hizo caso, fue a verla un MP y dijo, oiga, pues tiene que ir porque tiene que acreditar que es su propiedad y es que si no la puede perder, etcétera. Me marcó, me dice, oiga, me están diciendo esto, usted no les haga caso. Digo, no le voy a decir qué es lo que ellos quieren, pero pues no les haga caso. Efectivamente no les hizo caso, se tardaron meses, casi 10, 11 meses en regresarle la propiedad, pero no flaqueó la doctora. Ya después al inquilino le estaban diciendo que querían 1,5 millones para que le devolvieran la propiedad. El inquilino también es abogado, trabaja en una notaría, pues dijo que no les iba a dar nada. Y cuando ya no hubo manera de cómo retener más la propiedad, pues nada más le marcaron a la propietaria y dijeron que pues ya le iban a hacer entrega a su departamento. ¿Qué fue lo que pasó? Como no le dimos importancia hasta cierto punto, no seguimos el juego, o no caímos más bien en el juego, le tuvieron que regresar su departamento. Si nosotros hubiéramos tenido que meter demanda, etcétera, seguiríamos en pleito. ¿Por qué? Porque hubiéramos caído en el juego. En otro asunto, renta una chica, se va a vivir el novio con ella, el novio pues no se dedicaba a cosas buenas y lo matan ahí también dentro del departamento. Este asunto le tocó a la licenciada Gisela. Nos marca la propietaria, oigan, es que fíjense que pues encontraron muerto al novio de esta chica y pues dicen que vendía cosas dentro del departamento. Llamaron a la propietaria a declarar, obviamente acudimos con ella al MP en Azcapotzalco y no nos dejaron entrar. Le dijeron, ¿ustedes quiénes son? No, somos los abogados de la señora porque tenemos un contrato, ya les explicamos. No pueden pasar ustedes, la señora viene en calidad de propietaria para deslindar responsabilidades. No se le está inculpando a ella de nada. Ah, ok. Ya pasó, hizo su declaración, ya cuando salió ya nos comentó que efectivamente nada más le preguntaron por qué les había rentado, que si llevaba su contrato, ya les mostró su contrato, ahí aparecía que nosotros hicimos la investigación y todo, y al término aproximadamente 1,5 meses, 2 meses, le hablaron para decirle que ya su departamento pues, se le iba a devolver y pues, no había delito que perseguir. Entonces, estos son los puntos importantes que tenemos que resaltar nosotros como despacho para con los clientes. ¿Por qué razón? Luego te dicen, ¿y por qué voy a contratar un despacho de abogados o por qué tengo que pagarlo? Bueno, de entrada por lo que está pasando, por lo que te acabo de platicar. Tú rentas tu propiedad y jamás te esperas que vayan a matar a alguien allí o se vaya a morir alguien. Y pues lamentablemente, y tengo que decirlo, espero que cuando suba este video a YouTube no me lo borren, tengo que decirlo, vivimos en un país donde lamentablemente todo lo quieren hacer a la mala, ¿no? Que te quieren sacar lana. Entonces, si caes en los juegos, o pierdes tu propiedad o sueltas muchísimo dinero. Así de sencillo. Pero si hacemos las cosas como deben de ser, tu cliente queda protegido porque por eso se contrató la póliza jurídica. Vale. ¿Queda claro? Sí, se va comprendiendo cómo se manejan las cosas y cómo vamos nosotros apoyando a los propietarios. Sí. Perfecto. Artículo 11. La acción de extinción de dominio es imprescriptible en el caso de bienes que sean de origen ilícito. ¿Qué significa? Pues yo adquirí una propiedad de mala fe. Y no estoy hablando aquí de usucapión, que es de buena y mala fe. Estoy hablando de que tú llegaste y te metiste. Y no estás haciendo ningún proceso para adjudicarte el inmueble. Obviamente, no es tuyo, no te lo van a regresar. Así de sencillo. ¿Por qué? No te pueden regresar algo que jamás has tú ostentado la propiedad. ¿Sí queda claro ese punto? Te lo comento porque luego nos dicen, oye Mario, ¿tú pides copia de las escrituras del arrendador? No, yo no la pido. Quien deben de tenerlas son ustedes. Ustedes son los que deben de pedir copia de la escritura para la propiedad que se va a arrendar. Y si no, pues si llega a haber algún problema de esta índole de extinción de dominio,
Y si no puede acreditar que es de él, pues obviamente va a tener un problema. Artículo 14. La acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos previstos del párrafo 4 del artículo 22 de la Constitución. Siempre y cuando, ojo, esto es el artículo que hacía referencia de que te podían quitar tu propiedad sin que hubiera una sentencia. Sí, pero vamos a ver qué dice. Siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se enmarca en las circunstancias previstas en la presente ley. ¿Qué significa? Que si de repente van patrullando, sale una chica desnuda y dicen, me tenían secuestrada en esta propiedad que está aquí, se le brinda el apoyo y resulta que esa propiedad hay mujeres, personas secuestradas que están en trata de personas, por supuesto que en ese momento se va a hacer la acción para la extinción de dominio. No significa que ya la quiten o que ya te la expropien, no. Se va a entablar la acción, mas no todavía la sentencia. Por eso la acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos previstos en el párrafo. O sea, se va a hacer la acción de la extinción. O sea, vamos a iniciar a proceder a extinguir la propiedad, pero tenemos que esperar la sentencia. O sea, si estoy viendo que hay un delito en este inmueble, yo como autoridad tengo que iniciar el proceso para resguardar ese inmueble y hacer la extinción de dominio. No me la estoy adjudicando, son cosas totalmente diferentes. Voy a iniciar el proceso, más no ya tengo una sentencia en contra de ese inmueble. ¿Sí queda claro ese punto? Que esto era lo que hacía mucho ruido. Bueno, entonces, ¿sí te la quitan sin sentencia o no te la quitan? Bueno, te la van a quitar, sí, porque la van a resguardar. Pero tenemos que esperar hasta que haya una sentencia para declarar que es extinción de dominio. ¿Sí queda claro el punto? Y va reforzado con el artículo 16, dice, el ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público. Ministerio Público, ¿qué pasó? Efectivamente, había en ese inmueble personas que estaban secuestradas, había niñas, jovencitas, jovencitos que los tenían para trata de personas. Y esta es la información, no nada más de palabra. Estas son las pruebas que nosotros tenemos, por lo cual nosotros tenemos que solicitar la extinción de dominio. Ahora, ¿qué dice el artículo 193? Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca el Ministerio Público, el juez contará con un plazo de 3 días para resolver sobre la admisión de la demanda y ordenar la notificación de esta a la parte demandada o a su representante legal. Y, en su caso, la publicación del edicto a que se refiere esta ley. ¿Qué significa? Ministerio Público tiene que presentar, obviamente, las pruebas que acrediten que realmente esa propiedad se está utilizando para un hecho ilícito. Se tienen que presentar y el juez en 3 días va a resolver si se admiten o no se admiten, si son pruebas suficientes o no son pruebas suficientes. Si hay pruebas suficientes, va a ordenar que vayan y le notifiquen al propietario. ¿Por qué el propietario? ¿Quién es la parte demandada? Obviamente, pues va a ser quien se ostente como propietario o a su representante legal, ¿vale? Entonces, bueno, y en caso de que no haya dónde notificar o demandar, pues se va a tener que publicar un edicto para que acredite esta persona que es el legítimo propietario. ¿Sí se va entendiendo el proceso? Si ya vieron que un inmueble se está utilizando por un hecho ilícito, se tienen que presentar pruebas. O si alguien notificó que están utilizando una propiedad para alguno de estos hechos, el Ministerio Público tiene que recabar toda la información necesaria para ver si el juez
acepta o no acepta el hecho de que se pueda manejar por extinción de dominio y se le tiene que notificar a la parte demandada. Y aquí viene un pequeño hueco legal donde caen muchos. Ya me quisieron quitar mi propiedad. ¿Se acuerdan que empezábamos diciendo eso, no? Es que me dijeron que ya me quitaron mi propiedad. Bueno, ¿y dónde está la sentencia? Pues es que dicen que el juez ya emitió una sentencia. Ok. ¿Te notificaron? No. Entonces va para atrás tu sentencia. ¿Por qué? Porque entonces, dice el artículo 193, que te tenían que haber ido a notificar o tuvo que haber salido en edictos. Si no te notificaron y no está publicado, entonces está fuera de la ley y te tienen que regresar a tu inmueble. Esto que te acabo de decir, pues tranquilamente ya me gané 150,000 pesos por haberle dicho esto al cliente y recuperarle su propiedad. Oye, Mario, ¿es mucho? No, de hecho es poco, es de cuates. Además de que nosotros sí sabemos cómo utilizar la ley y ellos no. Entonces, ¿queda claro? Si no hay sentencia y nunca te notificaron, entonces es improcedente. Artículo 222 de la misma ley. El proceso caducará cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento no se haya efectuado algún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un año. Así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente. ¿Qué significa? Si en este año o en el año no se ha hecho ningún acto procesal de ningún tipo, o sea, se hizo la demanda, ya quedó en el cajón y ya pasó un año. ¿Qué dice la ley? En el artículo 222, que esta va a caducar y ya no tiene procedencia. ¿Qué significa? Si te habían quitado tu propiedad, pues te la tienen que devolver. ¿Cómo cubrimos nosotros la extinción de dominio? Solo si el propietario acredita la propiedad mediante escritura, título de propiedad, herencia, contrato de compra-venta, etc. Cualquier documento que acredite que esta persona compró la propiedad. Si llegó de paracaidista y la está dando en renta, no la está acreditando y por lo tanto, si llega a haber alguno de estos supuestos, va a perder la propiedad. Oye, es que es mi propiedad, no es tu propiedad, tú llegaste y te la quisiste quedar. Así de simple. El propietario desconozca que su propiedad haya sido utilizada para los actos ilícitos descritos de dicha ley. Nosotros, o más bien los propietarios depositan la confianza en nosotros para hacer la investigación. Nosotros somos los responsables. Al propietario nada más se le informa que sí pasó el prospecto o no pasó. Hay ocasiones que le decimos no procede y el propietario no, sí que me cayó muy bien, que se ve buenísima persona, etcétera, pero no procede. ¿Por qué? Porque resulta que el INE está falsificada, resulta que nos manda un estado de cuenta todo alterado, resulta que no nos puede comprobar el ingreso o resulta que tiene demandas penales. Cualquier asunto que nosotros veamos que no es viable, a simple vista de documentos, no va a pasar, aunque se vea buena persona. Luego en ocasiones me han dicho algunos de ustedes, ¿no? Oye, Mario, que se ve buenísima persona y pues, ¿por qué no lo pasas? No lo voy a pasar. Porque si nos basamos únicamente por cómo se ve la gente, por su apariencia, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces, hay ocasiones que los propietarios han dicho, si ustedes dicen que no pasa, no pasa, punto. Oye, Mario, fíjate que va a utilizar este local y pues va a dar masajes. Está bien, pero pues va a haber masajes con final feliz. No te metas en problemas, se puede manejar como trata de personas. No es que dice el propietario que sí está de acuerdo, que le van a pagar más de renta. Pues si el propietario está de acuerdo, que firmen el contrato y nosotros no nos hacemos responsables. Porque hay una alta probabilidad de que vaya a haber un problema futuro. Entonces, si el propietario está consciente de para qué van a utilizar su inmueble, nosotros no nos metemos. Si el propietario desconocía a qué se dedicaban, pues obviamente sí lo vamos a respaldar. Esa es nuestra chamba. Por eso hacemos nosotros la investigación.
¿Cuándo más? Cuando el propietario no interfiere en los procesos legales entre Ortiz y asociados y la parte demandada, ocasionando un acto de provocación. Esto viene incluso hasta en la póliza que nosotros le damos a los propietarios. Si nosotros vamos a proceder por la vía legal, o si nosotros estamos interfiriendo por cualquier situación, el propietario no tiene por qué meterse. Porque luego llegan y entorpecen todo lo que nosotros ya estamos haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Si estamos viendo o ya nos informaron que se está haciendo o cometiendo un delito allí, nosotros tenemos la obligación, primero, pues, de cerciorarnos que efectivamente se hay un delito. Si lo hay, pues entonces sí se va a tener que notificar a las autoridades que se está utilizando esa propiedad para cometer un delito. Pero si el propietario interfiere y dice, no lo notifiquen, que yo me arreglo, ya es su bronca, y si al rato pierde su propiedad, nosotros no nos hacemos responsables. Casos en que nosotros no cubrimos la extinción de dominio. Cuando el propietario no acredita la propiedad por ningún medio. Cuando el propietario haya estado de acuerdo, esté enterado o participe en actos ilícitos. Ejemplo, lo que te acabo de decir, renta de propiedades por uso habitacional y el giro sea diferente al contratado. Casa de citas, masajes, venta de fármacos, casas de bolsa, subcontratación a oficinas, etc. Cuando el propietario interfiera en los procesos legales contra el arrendatario. Tips para que tú puedas captar más propiedades en renta. Infórmale a los prospectos, a los propietarios, los riesgos que existen si no cuenta con una protección jurídica. No nada más es de que, si no me paga la renta, pues le digo a mi primo que es abogado. ¿Y qué pasa si hay algún acto ilícito de extinción de dominio? Nosotros sí tenemos la gente especializada en esa parte. Su primo no. Aunque él diga que sí, es mentira. Son muy pocos los que saben cómo manejarlo. Costos que le cubrirá un despacho por llevar un juicio contra la extinción de dominio. Ortiz y asociados cobra como mínimo, el 80,000 pesos hasta el 10% del valor comercial del inmueble extinto más gastos. O sea, nosotros para poder entablar únicamente la demanda en caso de extinción de dominio, vamos a cobrar 80,000 pesos. Nada más por entablar la pura demanda. Hoy es mucho, contrata la póliza y ahórrate toda esa lana. No todos los despachos tienen el conocimiento del proceso contra la extinción de dominio. Y esto no te lo digo yo, esto está en las estadísticas. Afortunadamente tenemos nosotros, ya les comenté, al doctor Javier Alvarado, que es el responsable de llevar todos los asuntos penales de estos niveles y con quien podemos nosotros apoyarnos. Ya cuando el doctor Alvarado me diga, pues ya no me interesa, entonces sí me voy a preocupar. No es cierto. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, todo bien, Mario, gracias. Excelente. ¿Alguien más? Los que... No, todo bien. Perfecto. Hola Mario, oye, no decía en un slide, pero no me acuerdo y no lo entendí, que es imprescriptible la sentencia. ¿Me puede? Ya. O sea, si hay una sentencia sobre un inmueble, te lo pongo un diálogo muy coloquial. Si hay una sentencia, te van a quitar tu propiedad y todo lo que hay en ella. ¿Qué significa? No te la están comprando, o sea, no vas a recibir ni un solo centavo por esa propiedad. O sea, simplemente van a decir, hay sentencia, si no acreditaste y si se utilizó para un delito, entonces la sentencia va a decir que esa propiedad se va a extinguir, o sea, la van a expropiar. Y la van a mandar a un remate en caso de que esa propiedad sea funcional. Y al momento de mandarla al remate, a ti no te van a dar un solo centavo por esa propiedad. ¿Por qué? Porque te la quitaron, no te la están comprando. La ley tiene que marcarlo, porque si la ley no dijera eso, tú tendrías derecho
de solicitar que a ti te paguen ese dinero. Porque la ley no está especificando que no te van a regresar nada. No sé si me estoy explicando. Y dicen, vamos a quitarte la propiedad y por ningún motivo te vamos a dar dinero de lo que de la venta de esa propiedad. Ese sería el término coloquial. ¿Sí queda claro? Perfecto. Y así se lo deben de comentar a los clientes, sin tecnicismos. Así como lo vemos ahorita de una manera muy práctica, ¿no? O sea, si se utiliza tu propiedad para algo ilícito dentro de esto que se está tipificando aquí, entonces pueden quitarte tu propiedad. Si no la acreditas y si se cometió el hecho ilícito. Eso es lo que marca la ley. Si quieren llegar y decirle, te vamos a quitar tu casa por esta situación, no es viable. No se puede. Que no se dejen engañar. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues si no hay nada más que agregar, les agradezco mucho. Por favor, mándenos su WhatsApp, por favor, para que les podamos enviar la presentación o el correo electrónico de contacto@ortizyasociados.org.mx para que Anel nos haga favor de enviarles la información, ¿vale? Sí. César, pues les agradezco mucho que se hayan conectado y pues ya les estaremos informando de la próxima capacitación que vamos a dar para que se puedan conectar nuevamente, ¿vale? Bueno, Muchas gracias. A ti, Mario. Buen día. que tengan excelente día. Hasta luego.